Bienvenidos al canal que tiene el propósito de fortalecer la práctica docente, Ideas Malignas. Le invito a que se suscriba y que también lo haga en los canales de Telegram y WhatsApp. En la descripción del video le dejaré los enlaces. Bien, pues le invito a que me acompañe a revisar este documento de apoyo titulado Instrumentos de registro de las barreras para el aprendizaje y la participación. Bien, pues vamos a ver primero la presentación de este documento y encontramos lo siguiente. Barreras para el aprendizaje y la participación es un concepto esencial incorporado al quehacer cotidiano docente como parte del trabajo dentro de la inclusión y la atención a la diversidad. Esto considerando que cualquier niña, niño, adolescente o joven puede enfrentar estas barreras en todos los tipos y niveles educativos. Actualmente resulta imposible hablar de inclusión, de diversificación, necesidades específicas sin considerar a las barreras para el aprendizaje y la participación, así como su estrecha vinculación con el trabajo docente. Para los fines de este instrumento, se retoma la conceptualización de las barreras para el aprendizaje y la participación que la SEP realizó, diciendo que las define como los obstáculos que impiden que las y los estudiantes accedan y ejerzan su derecho a la educación. Asimismo, se considera la clasificación que propone de las barreras, que de una vez nos adelantamos, están hasta abajo, 4 grandes categorías: estructurales, normativas, didácticas y actitudinales. Todo esto para realizar una propuesta de registro que permita visualizar de manera concreta las BAP que enfrentan niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ya sea que esté asociado o no a una condición específica. El presente instrumento de registro tiene como finalidad optimizar el trabajo que el colectivo realizó durante el diagnóstico socioeducativo. Se presenta como una alternativa para analizar de manera integral los contextos en los cuales se están generando estas BAP y poder realizar un plan de intervención que vaya encaminado a minimizarlas o eliminarlas. Bien, pues vamos a conocer el instrumento de registro de las BAP. Esta es una identificación escolar, porque vamos a ver que después se divide en una situación individual. Y bueno, pues esta es la ficha que tenemos, que se muestra en el documento. Vemos que tienen datos generales, datos de identificación y después, bueno, a ver, vamos a ver. Primero tenemos aquí esos datos generales, que es pues la escuela o el centro escolar, subsistema, turno, grado, grupo, el nivel, y después nombre y función de las y los docentes, las y los agentes educativos que colaboraron en el proceso de diagnóstico, así como si hubo participación de especialistas. Y pues vienen unas instrucciones. Después de revisar y analizar los diferentes insumos que se hayan empleado durante el proceso de diagnóstico socioeducativo, registren aquellas barreras para el aprendizaje y la participación que están enfrentando. Identifiquen qué tipo de barrera es, la posible persona o agente educativo que la esté generando y el contexto en el cual se está presentando. Bien, pues esas es las instrucciones de lo que se busca hacer. Es importante mencionar que las BAP son individuales, por lo que si en su escuela tienen identificados niñas, niños, adolescentes, jóvenes con alguna condición específica, será necesario que el instrumento se aplique de manera individual, y esto tomando en cuenta las características en cuestión, con la finalidad de aportar a los insumos que se emplearon durante su proceso de detección inicial o evaluación psicopedagógica, y se utilizará el instrumento de registro de las BAP, identificación individual, que es el último capítulo, bueno, el tercero. Estamos ahorita en la segunda división de este documento. Aquí nos están haciendo mención de la tercera. Así que por lo pronto, pues vamos a ver el caso escolar. Y aquí tenemos entonces la división: barreras estructurales, aquellas que normalizan la exclusión, y este sería el instrumento que se estaría aplicando. Rápidamente, nada más como para efecto de reconocimiento, en amarillo
vemos que se estaría evaluando si se está negando la atención educativa, falta de recursos humanos materiales, si se separa a alguien para su atención exclusiva, en aulas especiales, nuevamente negar la atención, pero ahora por problemas de administración, gestión del tiempo, que haya infraestructura inadecuada, priorizar una condición específica sobre otra, invisibilizar e ignorar la presencia de algún niño, niña, adolescente o joven por su condición, no identificado oportunamente, no incluirlo en el diagnóstico, medios de transporte alrededor del centro y cuando por su condición asista a un CAM, cuando podría incluirse en un aula o sala de educación básica. Las barreras normativas aquí sí ya son más. Aquí están apareciéndole en pantalla. Pues la intención ahorita no es irnos uno por otros, ya si usted quiere leerlos o presentarlos con calma, le invito a que le ponga pausa. Barreras didácticas, aquellas que son por métodos de enseñanza y evaluación que no son acordes a las necesidades reales. Este cobra bastante importancia porque es precisamente en el aula donde está ocurriendo esto o en la sala. Miren lo que está en amarillo, práctica docente homogeneizada, no diversificar la práctica docente y la planeación didáctica, mecanismos de evaluación homogéneos, ausencia de ajustes razonables, de plano totalmente amarillo, desconocimiento del qué, para qué, cómo y cuándo enseñar y o evaluar, estandarización de los aprendizajes como punto de partida, priorizar el trabajo individualizado, al menos con esas que están ahí, es importante revisar el trabajo que se está haciendo, la función de docente frente a grupo, si cae en alguno de los casos. Sin duda alguna que si se dan, una de los obstáculos que puede haber es precisamente el tiempo o aquello que algunos llaman carga administrativa, que si tiene fines pedagógicos no podría verse como una carga administrativa, guste o no, es cuestionable, bueno, pero guste o no, tiene un fin pedagógico. Entonces, esto que está aquí enfrente en pantalla, vaya que cobra importancia. Si usted que me escucha no tiene la función frente a grupo, entonces es importante hacer la revisión dentro del centro o de la escuela para saber si esto se está manifestando o no. Y por supuesto, ya se vio con qué fines. No son fines descalificativos o fiscalizadores, por supuesto que no. Es precisamente para encontrar las rutas de mejora. Y en el caso de las barreras actitudinales, aquellas relacionadas con las interacciones y concepciones sociales respecto a la atención a la diversidad, se pueden hacer evidentes en el aula, la sala, la escuela, el centro y o con las familias. Se presenta un instrumento donde ahora se estarán llenando los alvéolos dependiendo la categoría, aula, sala, escuela, centro, familia, si hay apatía, rechazo o indiferencia hacia las condiciones específicas que tiene alguno de ellos, si hay segregación o exclusión, sobreprotección, altas o bajas expectativas, desconocimiento ante condiciones específicas, acoso y o bullying, estereotipos erróneos y o prejuicios, etiquetas sobre las condiciones, clasismo y o racismo generado, exclusión por algún tipo, abuso físico y o emocional, poco aprecio por la educación o el desarrollo de niñas, niños, adolescentes, jóvenes o algún tipo de discriminación, aunque siempre queda por ahí el otras. Esto con respecto a las barreras actitudinales. Ya que se ha pasado por estos instrumentos, ahora sigue la interpretación, una interpretación general. Con la información que se ha recabado, se incorporan en el diagnóstico socioeducativo, informe de detección inicial y o el informe de evaluación psicopedagógica, las VAP que está enfrentando la niña, niño, adolescente, joven con la finalidad de poder establecer en el programa de intervención las estrategias necesarias para minimizarlas o, de ser posible, eliminarlas. Y nos presentan una guía de preguntas para redactar este informe. Preguntas guía, son 10. ¿En qué contextos están enfrentando las VAP? ¿Quiénes son agentes educativos o docentes que están generando las VAP?
qué tipo de barreras existen acorde a la clasificación que ya vimos, si fuera necesario priorizar con cuáles debería empezar la intervención para minimizarlas o eliminarlas. Las VAP que enfrentan pueden ser minimizadas o eliminadas desde el aula o la sala o necesitan un plan complementario. ¿Cuáles son las posibles estrategias que se deben realizar para minimizar o eliminar? ¿Cuáles serán las responsabilidades de cada integrante? ¿En qué plazo se realizarán las acciones? ¿Cómo aportarán esas acciones en pro de la inclusión? Y cualquier otro dato que aporte a la interpretación y establecimiento de acciones. Y finalmente, pues se redacta ese informe de las VAP que enfrentan niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y con eso se termina el caso escolar. Ahora vamos al último apartado, que es instrumento de registro, pero ahora es identificación individual. Cambia muy poco. La ficha evidentemente sí es diferente. Seguimos teniendo estos datos generales. Terminamos ahí con el nombre del docente de grupo, nombre y función del equipo técnico o de apoyo, colaborador en el proceso de identificación, diagnóstico, motivo de la valoración. Se supone que aquí estamos partiendo de algo que ya resulta conocido. Tenemos las instrucciones prácticamente no cambian. Lo que estamos viendo de cambio es la redacción, porque ahora ya no nos referimos en plural, sino que ahora es en singular, por eso nos vamos a brincar esa lectura. Si usted lo gusta hacer, puede ponerle pausa. Y encontramos las barreras estructurales. Este sí tiene cambio, por lo que le digo, por ejemplo, el primero dice no recibe atención educativa y en el anterior hablaba en plural. Entonces aquí ya se está hablando en singular porque así es el caso. De hecho, algunos ni siquiera cambian, pero básicamente estamos con lo mismo. Sobre las barreras normativas, estas ni siquiera tienen cambio, son las mismas. Ahí están. En las barreras didácticas también no vamos a encontrar cambio. Y en el caso de las barreras actitudinales, solamente hay una que no va a aparecer, que es la penúltima del instrumento anterior. En todo lo demás, repito, la redacción cambia a singular de la anterior que teníamos en plural. Por eso es de que pues ya no vamos a darle lectura para no hacer más largo este video. Siempre está la opción de ponerle pausa. Y en la guía de preguntas para redactar, pues estamos también ante el mismo caso. Nada más ahora está en singular. Esta cambió porque decía agentes educativos docentes, ya fue más generalizado, dice quiénes son las personas, agentes educativos que están generando las VAP, pero más allá de eso, todas, repito, cambian solamente para una cuestión en singular. Siguen siendo las mismas preguntas guías que hay que realizarse previo a, aquí lo vamos a poner ahorita, esa es la última, cualquier dato que aporte a la interpretación, previo al informe de las VAP que enfrentan niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y bien, pues esto es lo que tiene este material, esperando que le haya servido de ayuda. Por lo pronto, yo le agradezco mucho su atención, cuídese mucho y hasta la próxima.